pueden ser móviles o tisulares fijos. Estos macrófagos del sistema mononuclear fagocítico se encuentran fundamentalmente en el hígado, en el vaso y también en la médula ósea, chicos, y también en la médula ósea. Más adelante vamos a revisar algunas de las funciones importantes de estos macrófagos, sobre todo el metabolismo del hierro, por ejemplo, que son una fuente importante de reserva de hierro. Siendo importante la médula ósea como parte del tejido hematopoyético y cuyo rol es bastante importante, sobre todo a partir del nacimiento, ¿no? Incluso meses antes del nacimiento, ustedes saben que fundamentalmente la hematopoiesis es a nivel de la médula, se produce a nivel de la médula ósea, ¿no? En los huesos largos, ¿no? Entonces, es importante, hay una serie de estudios que se pueden hacer a partir de la médula ósea. Una de ellas es el aspirado de médula ósea, el aspirado de médula ósea. Generalmente todos los procedimientos, ya sea de aspirado o biopsia de médula ósea, se realizan en un lugar de la anatomía que se denomina espina ilíaca postero superior, ¿no? Entonces, es en este lugar que se palpa, hay una prominencia de esta espina ilíaca postero superior en la parte baja, en la región dorsal. Una vez ubicado, nosotros podemos introducir un trocar. Si ustedes son acuciosos, van a ver que esto es como un trocar, ¿no? Que tiene una aguja que está donde la flecha. Entonces, obviamente, previa asepsia y antisepsia, introducimos este trocar, ¿no? Entonces, antes de hacer la biopsia, introduciré pues unos 3 centímetros en profundidad, ¿no? Obviamente, teniendo en cuenta los reparos anatómicos y estando seguros del procedimiento que estamos haciendo. Una vez introducido, ¿no? Lo que hacemos es colocar una jeringa de 20 cc y procedemos, como su nombre lo dice, a aspirar. Aspiramos, ¿no? Más o menos 5 cc de sangre medular. Fíjense, la sangre medular es sangre, es, como su nombre lo indica, es sangre. Pero obviamente esto es médula ósea, pues, ¿no? Médula ósea. Seguidamente, yo voy a extender, ¿no? Pequeñas gotas en la extendidos, la coloración con hematoxilina y eosina, en algunos lugares YEMSA, y procedo a su revisión, ¿no? De acuerdo en función a la patología que yo pretenda estudiar. Si yo quiero descartar que la médula ósea esté infiltrada por un cáncer, por ejemplo, un cáncer que afecta a la médula ósea, el cáncer de mama, el cáncer de próstata, ¿no? Produce un cuadro que se denomina mieloptisis. Entonces, si yo hacer un aspiratar, una infiltración de linfocitos atípicos producto de un linfoma, de la misma manera, ¿no? Buscaré esa presencia de linfocitos atípicos. O quiero diagnosticar una leucemia, entonces, ¿qué me interesará buscar en la médula ósea? La presencia de blastos, ¿no? Esos,
Eso es en un paciente con fiebre de origen desconocido que se le ha pancultivado y todo. eh, Hay indicaciones para realizar este aspirado de médula ósea. Entonces, se mira al microscopio. Obviamente yo ya les he dicho que no voy a ver células madre ahí, no voy a ver células madre, chicos. Porque estas no son visibles a la microscopía, ¿no? Entonces, en cambio, la biopsia de hueso consiste es el mismo procedimiento, solo que en vez de la jeringa, imagínense, yo le pongo un taponcito acá y introduzco un poco más el trocar. Y si ustedes se percatan, esto es un bisel canulado, ¿no? Es como una mina de lapicero, imagínense, pero con un vacío en la parte interna. Entonces, lo que va a producir es, a lo buenas, ya. Te he mandado una, ajá. Es- no, no, eso es para prevenir las alergias. No, esa parte no es todo lo demás, todo corre por esto. Ajá. Sí, hoy día mismo, ya está todo preparado. Sí, todos en ampollitas. Ujú. Sí, pero eso lo podemos después discutir. ¿Ya? Ya, no te preocupes. Ya, no te preocupes. ¿Ya? Ya, no te preocupes. Ya, 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 ya. Hasta luego. Entonces, unos 2 3 centímetros y vamos a obtener quebramos, hacemos unos movimientos y obtenemos un cilindro óseo que más o menos tiene 2 3 milímetros de ancho por 1 centímetro más o menos de longitud. Y eso se procesa, se descalcifica, se colorea con hematoxilina y eosina y eso se mira al microscopio, ¿no? Entonces, ¿qué observamos en la biopsia de médula de hueso? Que básicamente es una biopsia de tejido esponjoso, pues, ¿no? Lo que vamos a encontrar entre trabécula, esta parte rosada que ustedes ven, chicos, es hueso, no es un vaso sanguíneo, por si acaso, esto es hueso. Entonces, entre trabécula y trabécula encontramos esto que es el tejido hematopoyético, tejido hematopoyético, tejido hematopoyético, tejido hematopoyético. Entonces, con células en diferentes estadios de maduración. Las partes que ustedes ven esféricas, ovaladas, blanquecinas, son adipocitos, chicos, son adipocitos. Entonces, la celularidad normal de una, de un, de una biopsia de hueso, de una biopsia de hueso es más o menos del 75% en relación a los adipocitos. Pero ¿qué sucede en las aplasias medulares? En las aplasias medulares A es sin, ¿no? Plasia sin elementos formes. Donde no hay tejido hematopoyético, se invierte esta relación. El 75% son adipocitos y la celularidad está menos del 30 al 25%. Entonces, para eso nos sirve visualizar una biopsia de médula ósea, porque no solo vamos a ver el tejido hematopoyético, sino también el microambiente medular.
empezando por la calidad de hueso esponjoso, etcétera. Entonces, a mayor aumento vamos a ver esto, ¿no? A mayor aumento vemos esto, ¿no? Los glóbulos rojos, hay algunos neutrófilos, incluso bastonados, ¿no? Linfocitos, estos de acá, ¿no? Y hay también los citos. Entonces, la, la- existen indicaciones claras para realizar una punción medular, ¿no? Es muy raro hacer estudios de punción medular en pacientes con anemia, ya no se estila, pero sí en pacientes, por ejemplo, con neutropenias persistentes o trombocitopenias que no tienen una explicación clara. Cuando encontramos en el hemograma blastos en sangre periférica, es mandatorio realizar un aspirado sobre todo un aspirado de médula ósea, ¿no? Para corroborar la presencia de estos blastos. Si hay más del 20% en sangre periférica o en sangre medular, estoy frente a una leucemia aguda, ¿no? Para los pacientes con linfomas, como parte del estadiaje clínico, ¿por qué? Porque inicialmente los linfomas son enfermedades que atacan a los ganglios linfáticos. Sin embargo, en estadios avanzados puede producirse una infiltración o una migración de estos linfocitos atípicos, o sea, linfocitos malignos, hacia la médula ósea del paciente. Y, y la proliferación empieza a nivel de la médula ósea, desplazando al tejido hematopoyético normal, y eso se traduce también en el hemograma, ¿no? Entonces, como parte de ese estadiaje, hacemos un aspirado, una biopsia de médula ósea, y si este es positivo, entonces estamos frente a pacientes con linfoma, ya sean Hodgkin o no Hodgkin, en estadio clínico 4, ¿no? Para descartar infiltración por otros tipos de tumores sólidos, neuroblastomas, sarcomas de Ewing, cáncer de próstata, etcétera. También nos sirve para eso. Para el estudio de esplinomegalias inexplicables, fiebres de origen desconocido, algunas enfermedades infecciosas, micobacterian, brucelosis, ¿no? Es importante, ¿no? Entre otros estudios, ¿no? Todos los estudios que se pueden hacer a partir de la sangre medular están acá enumerados, ¿no? Yo puedo hacer un estudio citológico, es decir, voy a hacer una valoración morfológica de los extendidos, ¿no? Puedo hacer un estudio inmunohistoquímico, puedo hacer estudios para la valoración de depósitos de hierro que ya no se utilizan, haciendo uso de la tinción de Pertz, o estudios de citometría de flujo para la valoración del inmunofenotipo de cada uno de los componentes celulares aspirados y que estén contenidos en esa sangre medular. Puedo hacer estudios de citogenética para ver si hay alteraciones cromosómicas, ¿no? Es decir, básicamente estudios de cariotipo, ¿no? Si hay delecciones, translocaciones, inserciones, sustracciones, etc. Puedo hacer estudios de FISH, que son técnicas de inmunofluorescencia, sobre todo que para valorar alteraciones cromosómicas. Puedo hacer estudios de biología molecular, ¿no? Sobre todo estudios de PCR, ¿no? Puedo hacer cultivos, por eso se utilizan sobre todo para detectar ciertas infecciones, Brucela, Leishmania, o Brucela o tuberculosis, ¿no? Y obviamente en la biopsia de médula ósea también puedo hacer todos estos estudios, ¿no? La citometría de flujo es en componentes líquidos del cuerpo, chicos, es en componentes líquidos, pero también hay una inmunohistoquímica que se puede hacer a partir de
muestras sólidas. En este caso, la muestra sólida sería la biopsia de médula ósea. Por eso es que también se puede hacer inmunohistoquímica en una muestra de, en una muestra de tejido óseo, ¿no? La citometría de flujo es en muestras líquidas. O sea, para citometría de flujo tengo que aspirar sangre medular y más o menos 3 cc en un tubo de hemograma, en esos tubos lila, se envía para un estudio de citometría de flujo. La citometría de flujo es un aparato. Es decir, que yo puedo hacer citometría de flujo cefalorraquídeo, puedo hacer citometría de flujo de líquido acítico, puedo hacer citometría de flujo de sangre periférica, puedo hacer citometría de flujo de sangre medular, chicos. Pero es en muestras líquidas. Un estudio bastante utilizado e importante es el hemograma completo. El hemograma completo es uno de los exámenes más solicitados en la práctica médica, ¿no? No solo sobre todo en los hospitales de alta complejidad, pero también en los establecimientos del primer nivel de atención. Entonces, el hemograma completo me va a dar una idea de cómo está mi tejido medular. Básicamente, tres poblaciones celulares importantes, ¿no es cierto? Los eritrocitos, los glóbulos blancos o leucocitos y las plaquetas, ¿no? Fíjense, este es un resultado de un hemograma. En la primera parte va todo lo relacionado a la afiliación del paciente, ¿no? Edad, sexo, incluso hora de recogida de la muestra, hora de resultado, etc. Entonces, lo primero que va a valorar el hemograma es el recuento de eritrocitos. Es el primer punto que yo tengo que valorar en un hemograma. Y obviamente, nuestros eritrocitos estarán expresados en millones, pues, ¿no es cierto? No creo que alguien de ustedes me responda que es en millones, ¿no es cierto? Porque más o menos tenemos de 3.5 a 5 millones. Los pobladores de ahora, sobre todo, ¿no? El segundo punto es obviamente la hemoglobina, ¿no? Que está expresada en gramos por decilitro. Los valores del recuento de eritrocitos en número de eritrocitos por microlitro de sangre, ¿no es cierto? Entonces, la hemoglobina, una disminución de la hemoglobina viene a definir lo que es anemia, ¿no es cierto? Menos de 13 en varones y menos de 12 en mujeres. Entonces, la hemoglobina es sumamente importante para hacer esa discriminación. ¿El paciente tiene anemia o no tiene anemia? Puesto que la anemia es una patología mucho más frecuente. Se dice que el 30% de la población mundial tiene anemia. Y de esta, o sea, de ese 30% de la población mundial, más o menos el 15% de la población mundial tiene anemias ferropénicas. O de ese tercio de la población mundial, el 50% tiene anemias ferropénicas. Entonces, la hemoglobina es un parámetro importante para determinar si mi paciente tiene anemia o no tiene anemia. Si tiene anemia, tengo que obligatoriamente realizar el subanálisis de los índices hematimétricos o índices corpusculares. A describir el volumen medio corpuscular, la hemoglobina corpuscular media, la concentración de hemoglobina corpuscular media. También hay el famoso ADE, el ancho de distribución eritrocitaria, ¿no? Que evalúa el grado de anisocitosis. El volumen corpuscular medio generalmente fluctúa entre 80 y 100. Entonces, por encima de 100, el BCM me sirve para hacer una clasificación morfológica de las anemias, Por encima de 100, estoy hablando de una anemia macrocítica. Por debajo de 80, de una anemia microcítica, y entre 80 y 100, una anemia normocítica. La hemoglobina corpuscular media representa la hemoglobina promedio en cada hematía, en cada glóbulo rojo. Está expresado en picogramos
Y, y generalmente clasifica a las anemias como hipocrómicas, ¿no? Si está por debajo del límite inferior, normocrómicas si está en el intervalo, de los valores referenciales, o, o si está por encima del límite superior, serán hipercrómicas, pero es una definición que muy poco nos sirve en hematología, la verdad. El índice de distribución eritrocitaria evalúa el grado de anisocitosis, o sea, la variación en el tamaño de los glóbulos rojos. Más o menos su valor normal es 13 más o menos 1.5. Se dice que este famoso AD, ancho de distribución eritrocitaria, está elevado sobre todo en las anemias carenciales. Anemia ferropénica, anemia megaloblástica, donde hay bastante variabilidad en el tamaño de los glóbulos rojos. La concentración de la corpuscular media poco la usamos. Está expresado también en voltajes promedio de hierro en función al tamaño o a la masa eritrocitaria, ¿no? El recuento de reticulocitos, en algunos hemogramas, acá no se observa, pero algunos hemogramas, los reticulocitos, se expresan en porcentajes y su valor normal es de 0.5 a 2%, o también en términos absolutos, y su valor sería entre 25.000 a 85.000 reticulocitos por microlitro de sangre. Yo hablo de reticulocitosis, o sea, un incremento en la población de reticulocitos cuando estos están por encima de 100.000 reticulocitos por microlitro de sangre. Como segundo parámetro importante voy a ver el recuento de leucocitos, ¿no? Recuento de leucocitos. Los leucocitos, más o menos la población de leucocitos está entre 6.000 a 11.000, 6.000 a 10.000, algunas literaturas. En todo caso, siempre vamos a contar con valores referenciales, pero siempre tenemos que tener una noción de cuáles son las normalidades de estas células, ¿no? Entonces, por encima del valor normal de 10.000, estoy hablando de leucocitosis. Por encima del límite de referencia, estoy hablando de leucopenia. Entonces, estos leucocitos se pueden expresar bajo dos fórmulas, la fórmula relativa y la fórmula absoluta. En la fórmula relativa, los leucocitos están expresados en porcentajes, como ustedes ven ahí, linfocito, porcentaje, monocito, porcentaje, neutrófilo, porcentaje. Y en la fórmula absoluta están expresados en neutrófilos por microlitro o milímetro cúbico de sangre o microlitro de sangre. Entonces, voy a tener una fórmula absoluta y voy a tener una fórmula relativa. A mí lo que me interesa en el ambiente hospitalario obviamente es la fórmula absoluta, porque conozco el número absoluto de glóbulos de las distintas subpoblaciones celulares, porque lo que hay que recordar es que los leucocitos es una sumatoria, ya sea de neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monocitos, linfocitos, ¿no es cierto? Entonces, todo eso me da este número. En el caso del paciente, en términos absolutos, tiene 6.000 leucocitos. Entonces, eso es el producto sumatorio de neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos. Ahora, las plaquetas, finalmente, y obviamente, antes de entrar a las plaquetas, puede haber una variación en más o en menos de estas cifras, de estas subpoblaciones celulares. Si es en más, neutrofilia, linfocitosis, monocitosis, ¿no? O si es en menos, neutropenia, linfopenia, monocitopenia, vasopenia, ¿me entienden? Lo mismo sucede con las plaquetas. Las plaquetas más o menos, sus valores normales referenciales es de 150.000 a 450.000. Entonces, por encima del valor referencial estamos frente a una trombocitosis, ¿no? Plaquetas por encima de 450.000 generalmente, trombocitosis. O estamos frente a una trombocitopenia cuando las plaquetas están por debajo de 100.000, chicos, por debajo de 100.000. También en algunos hemogramas pueden haber estos gráficos, esos histogramas, se denomina así, donde se grafican las diferentes poblaciones celulares, ¿no? El pico más alto corresponde a los neutrófilos, que es la población más frecuente, ¿no?
igual los glóbulos rojos maduros, los reticulocitos, ¿no? En menor cantidad. Entonces, ¿para qué nos sirve todo esto? Justamente para detectar estas alteraciones en, la, en los elementos formes en sangre periférica. Fíjense, esta gran disminución de los glóbulos rojos, ¿no? 2.640.000 glóbulos rojos tiene el paciente. Mientras, mientras, miodos quiere decir que el paciente tiene una anemia, ¿no es cierto? Tiene una anemia. ¿Qué tipo de anemia? Normocítica, ¿no? Porque se encuentra dentro de los límites de referencia, que es el límite inferior de 86, el límite superior de 98, o la hemoglobina corpuscular media, que también se encuentra dentro de los valores de referencia. Entonces, una anemia normocítica, normocrómica. El otro punto importante a valorar cuando me encuentro frente a un valor de hemoglobina es el grado de severidad de la anemia. Eso es muy importante, chicos. Y el grado de severidad de la anemia, que hemoglobina por encima de 10 es leve, de 10 hasta por encima de 7 es moderada y por debajo de 7 es una anemia severa. 7.1, obviamente es una anemia moderada severa, pues que tendré que manejarla como severa, pues no, no esperar que le baje una décima para decir que es severa. Entonces, es importante determinar el grado de severidad de la anemia, chicos, porque de acuerdo a eso va a ser la conducta terapéutica que yo voy a asumir frente al paciente. Generalmente, valores de hemoglobina por debajo de 7 son indicadores de soporte transfusional. En el caso de la hemoglobina, en el caso de las plaquetas, valores de plaquetas por debajo de 20.000, 30.000 son indicadores de transfusional, sobre todo por debajo de pacientes de unos drogas. Como segundo plana, altos de leucocitos, como la posibilidad diagnóstica, leucemia, chicos. Como primera posibilidad diagnóstica, leucemia. Generalmente las leucocitosis en pacientes infectados no sobrepasa los 20.000 o está alrededor de los 20.000, chicos. Entonces, si yo hago un subanálisis del por qué se está produciendo esta leucocitosis, me doy con la sorpresa de que es fundamentalmente a predominio de neutrófilos, ¿no es cierto? Es a predominio de neutrófilos, es decir, que tiene una neutrofilia marcada, tiene 44.250, ¿no? Sin perder de vista los monocitos, que también están elevados, tienen una monocitosis. Linfocitosis, generalmente nosotros lo definimos por linfocitos mayores a 5.000. Si bien es cierto, en términos técnicos, si está elevado, tiene una linfocitosis, pero para manejar estándares de linfocitosis, las linfocitosis se consideran. Da el hemograma, este hemograma, por ejemplo, es capaz de reconocer células inmaduras y nos informa, ¿no? La presencia de granulocitos inmaduros, más o menos en un número de 13.720. O sea, obviamente eso es más del 10%, ¿no? Si ustedes sacan el porcentaje de este de tal, imagínense, tiene 13.720. Entonces, debo de sospechar de una leucemia. Entonces, como tal, el paciente debe ir a un aspirado a una lámina periférica para que yo morfología celular, porque la lámina periférica, ¿en qué consiste? Voy a hacer asepsia de un borde lateral, del borde lateral del cuarto dedo de la mano que menos usa el paciente. La primera gota la elimino, la segunda gota una lámina de objeto y la extiendo y eso es lámina periférica.
microscopio, ¿qué veo en el microscopio? Morfología. ¿Qué me interesa? Blastos en sangre periférica. Si hay más del 20%, ya tengo mi diagnóstico de leucemia. que tendré que corroborarla con un aspirado de médula ósea, sí, y también con estudios de citometría de flujo, etcétera, que vamos a tocarlo en su debido momento, más muestras de glóbulos rojos, ¿no? La hemoglobina, fíjense, tiene anemia también el paciente, además de una leucopenia, ¿no? Ha predominio de neutrófilos, miren, los neutrófilos están en 1770, las plaquetas están en 61.000, o sea que también tiene una trombocitopenia leve, ¿no? Leve hasta 50.000, moderada hasta 20 o 30.000 en algunas bibliografías y severa por debajo de 20 o 30.000 plaquetas. Finalmente, ¿no? Va a haber una serie de circunstancias que van a influir sobre la producción de estas células sanguíneas. Van a producir un aumento o un descenso en las cifras de cada uno de los elementos formes. Por favor, lean toda la... Existe una serie de condiciones que puede producir neutrofilia, eosinofilia, basofilia, monocitosis, linfocitosis, ¿no? Eritrocitosis o trombocitosis. Y también existe una serie de condiciones que va a producir una disminución en el conteo de estos elementos formes que están ahí especificados, ¿no? Entonces, les dejo de tarea para que revisen con calma. Entonces, el enfoque diagnóstico de las anemias. Para hacer un buen diagnóstico de la anemia en un paciente, obviamente lo más importante es la historia clínica del paciente. Es la historia clínica del paciente, ¿no? Y para hacer una buena historia clínica necesito hacer una buena anamnesis, que es el 60% del diagnóstico, y un buen examen, ¿no? Finalmente yo, de acuerdo a los hallazgos, de acuerdo a los síntomas que el paciente me refiere, el paciente me refiere a una serie de síntomas que yo las voy a convertir en signos. Yo voy a convertir en signos cada uno de esos síntomas que refiere el paciente. Doctor, doy 10 pasos y me agito y mi corazón me palpita, ¿no? O doctor, me veo pálido. Entonces yo tengo que saber cuáles son las mejores zonas anatómicas para evaluar palidez, ¿no? Entonces, examinaré, tendré cuidado en examinar las conjuntivas, el velo del paladar y los lechos unguiales, ¿no? Que son las mejores zonas anatómicas para evaluar palidez. ¿Estará taquicárdico ese paciente? ¿No estará taquicárdico? ¿Estará además de pálido histérico? ¿No? Entonces, de acuerdo al cuadro clínico del paciente, de acuerdo a cómo me narre la historia de su enfermedad, entonces yo voy a ordenar mi examen físico. Y eso se aplica a todas las especialidades, chicos. Entonces, la historia clínica sigue siendo importante, al igual que dentro de ella la anamnesis. Está de más decirles que dentro de la anamnesis indagar antecedentes, ¿no? Personales, familiares. ¿Por qué? Porque hay algunas anemias que son hereditarias que me podrían inducir a pensar que si se ha producido cuadros repetitivos o reiterativos, de repente tiene un problema hereditario de fondo, ¿no es cierto? Si hay pérdidas sanguíneas, no hay pérdidas sanguíneas, etc. Eso lo vamos a ir ampliando a medida que toquemos cada uno de los tipos de anemia. En general, como les dije, anemia es la disminución de la concentración de hemoglobina en sangre. De acuerdo hay una definición de salud pública que dicen que la anemia es la disminución de 2 desviaciones estándar de la hemoglobina por debajo del valor promedio. Y estos valores de hemoglobina dependen según la edad, el sexo, condiciones ambientales. Una diferencia marcada de esto es, ¿no? Nosotros en la altura tenemos una
del llano, ¿no? Cuyas cifras de hemoglobina son mucho menores, testosterona. En la infancia también hay un menor tamaño de los glóbulos rojos y hay un diferente comportamiento metabólico de los eritrocitos. El mismo hecho de ser un grupo de riesgo y de estar en desarrollo, los infantes, necesitan fuentes importantes de hierro, que si no son, si no, si no, si va a recaer en estos infantes, sobre todo anemias carenciales como la ferropénica, ¿no es cierto? Entonces, es importante cubrir las demandas de estos infantes, por el mismo hecho que se encuentran en desarrollo, a diferencia de un adulto, por ejemplo, ¿no? Los hombres, las personas adultas ya no están en desarrollo, ¿no? El problema de los infantes es que si nosotros no detectamos a tiempo la anemia en estos niños y no reponemos a tiempo uh, estas demandas de hierro, sobre todo de... Y obviamente eso va a trascender en el rendimiento de ese 70 años. Hay una disminución de la hemoglobina, esto es por un descenso de los andrógenos y también de la eritropoyetina, chicos. Entonces, fíjense en los valores de referencia de de la hemoglobina en los diferentes grupos etarios, ¿no? Desde el nacimiento hasta en personas más allá de los 60 años, ¿no? Fíjense la variabilidad en los valores de la hemoglobina. Y eso es por las demandas, pues, por las demandas de oxígeno que necesitan nuestros tejidos. Los índices eritrocitarios, una vez más, que es lo más importante, están ahí descritos, ¿no? El volumen corpuscular, la hemoglobina corpuscular, la concentración de hemoglobina, el ancho de distribución de los glóbulos rojos, el famoso ADE, que evalúa el grado de anisocitosis, que puede estar elevado en pacientes mm, con anemias carenciales, como la ferropénica o la megaloblástica. Más o menos el ADE está en 13 más o menos 5, ¿no? Los reticulocitos sí están expresados en porcentaje de 0,5 a 2% o también en valores absolutos de 25.000 a 85.000. Cuando nosotros tenemos reticulocitos expresados en porcentaje, tenemos la duda de importar eso, pues, porque ya conocemos, digamos, 80 y no yo sé que reticulocitos es a partir de 100.000. Pero en cuanto a los reticulocitos es necesario calcular el índice de producción reticulocitaria, para lo cual se tiene esta fórmula que está descrita. Y se dice que si el índice de producción reticulosa que es normal, ¿no?
Entonces, emisión de o varones menos de 13. Nosotros no trabajamos mucho con hematocrito en el ambiente hospitalario porque tenemos las cifras de hemoglobina. Si ustedes no tienen acceso a las cifras de hemoglobina, el hematocrito les puede servir como un valor que hemos revisado y, obviamente el paciente tomamos, ¿no? Está chocado, está con shock polémico, le tomamos una muestra de sangre y la hemos, no, lo que manda obviamente es el cuadro de hemoglobina, 3 puntos. Ese paciente necesita soporte transfusional, pues porque su organismo no le está dando chance para activar sus sistemas de compensación. Y si no lo transfundimos y obviamente no le damos una buena hidratación, expansores, necesitan transfusión. Sí, pero no están. No, malas condiciones. Ojo con esa diferencia. Si el paciente pierde más del 20% al fármaco, entonces voy a hacer una anemia hemolítica. Mis glóbulos rojos se van a empezar a destruir en sangre periférica, ¿no? Y me voy a volver amarillo de paso. O sea, no solamente voy a estar pálido, sino también histérico, ¿no?
Entonces existe una serie de mecanismos de compensación